Buenas noches, Dios les bendiga. Damos gracias a Dios por la oportunidad y el privilegio que nos da poder llegar a ustedes, como siempre, a través de este medio. Hoy vamos a estar continuando en el Salmos 18, donde vamos a encontrar un mensaje que nos va a hacer meditar y pensar sobre las adversidades, los enemigos, los problemas y cómo Dios a veces actúa misteriosamente, porque no todo el tiempo nosotros podemos entender el proceder de Dios. Meditando sobre ello, nos damos cuenta, ¿verdad?, que el ser humano siempre tendrá adversidades, tendrá enemigos, personas que, aun si uno saberlo, no nos desean buenas cosas, desean nuestro fracaso, desean malas cosas para nosotros. Y tristemente, pues esa es una realidad que no podemos evitar. Y en la Biblia, conforme vemos la historia, en los personajes, en los hombres y mujeres de Dios, especialmente el rey David, que escribió este Salmo 18, vemos de que sus enemigos eran muchos. Comenzó él desde temprana edad, cuando fue ungido por Dios, como Saúl vino a ser un enemigo fiero que buscaba su muerte. Nos dice la Escritura que en 3 ocasiones trató de clavarlo en la pared con su lanza, y después una persecución sin descanso, sin tregua, que tenía que David esconderse en las cuevas, esconderse en las montañas, en los bosques, donde fuera necesario, para de esa manera librarse de la muerte segura, porque al momento que Saúl lo atrapase, iba a morir. Y podemos ver, ¿verdad?, que no solamente David tenía esos enemigos. Saúl también había en el ejército de Israel, los hijos de Saúl. Después, con el tiempo, más enemigos se fueron añadiendo, los filisteos, los amorreos, así como sus propios hijos. Por lo tanto, David no le tocó tan fácil en su vida, en su ministerio, en su compromiso con Dios al ser rey de Israel. Y por lo tanto, una forma que él tenía para poder librarse de una manera así, poder sentirse libre, acudir al único que podía ayudarle, a la fuente del gozo, a la fuente de todo poder, de toda fortaleza, que era Dios. Por eso en el versículo 6 nos ayuda a poderlo unir con los siguientes versículos. Por lo tanto, hoy trataremos de abarcar versículos 7 al 19, pero el versículo 6 es clave, por lo tanto, porque vamos a decir que del versículo 7 al 19, Dios contesta la oración de David a lo que el versículo 6 nos dice, el cual lo leemos de la siguiente manera: en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo, y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. Como es de notarse, dice que en su angustia invocó a Jehová. En esa angustia, él clama a su Dios. Y lo bonito de ello, que Dios le contesta, que Dios desde su templo, que se refiere, da una alusión a su trono, el tercer cielo en su trono, y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. Ya el versículo, por lo tanto, el versículo 7, el versículo 19, vemos cómo Dios contesta, cómo Dios escucha el clamor de David y actúa a favor de David cuando él en esa angustia invoca a Jehová. Es importante notar y enfatizar que todos tendremos angustias, todos tendremos momentos desafiantes en la vida, todos tendremos problemas, todos tendremos aflicciones, enfermedades, dolencias, pérdidas de un ser querido, momentos de escasez, momentos de abundancia, momentos de risa, momentos de lloro. O sea, mientras estemos en esta tierra, es parte del ser humano, de las experiencias que tenemos que pasar. Por lo tanto, tanto así como David, usted y yo sabemos lo que es pasar angustias, sabemos lo que es vivir una vida en esa angustia que nos
daña en todos los aspectos, porque la angustia no solamente es tener preocupación o estar afligido por un problema, una situación, porque no solamente daña la mente, también daña las emociones, daña el cuerpo, también y daña a las personas que están a nuestro alrededor, si permitimos que esas angustias dominen y tomen el control de nuestra vida. Por lo tanto, tenemos que aprender como David. En medio de cualquier angustia, tenemos que clamar a Dios y tenemos la fe y la esperanza de que Dios va a escuchar nuestro clamor, va a escuchar nuestra oración desde su trono, desde el cielo, y va a prestar atención a nuestros oídos y va a actuar conforme su voluntad en el tiempo oportuno. Veamos cómo Dios le contesta a David su oración, su clamor en esa angustia que estaba siendo provocada por enemigos que deseaban su muerte, su fracaso. Y así es como Dios le contestó. Vamos a estar mirando una manera pintoresca, una manera simbólica de cómo David menciona cómo Dios contestó, aunque también podemos señalar que puede ser literal, pero lo vamos a estar considerando. Por eso el versículo 7 nos dice: la tierra fue conmovida y tembló, se conmovieron los cimientos de los montes y se estremecieron porque se indignó él. Acuérdense del versículo 6, no podemos partir sino antes recordar el versículo 6. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios, y él oyó mi voz desde su templo, y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. Ahora Dios actúa, Dios contesta esta oración y viene a librarle en medio de esa angustia. Y de la manera que aquí nos dice que Dios actuó a favor de David, fue que la tierra fue conmovida y tembló. Se conmovieron, dice, los cimientos de los montes, se estremecieron porque se indignó él. Aquí es clave entender la parte se indignó él. O sea que Dios se molestó, Dios no le agradó, Dios se enojó de ver cómo estos enemigos de David sin causa lo perseguían, sin causa deseaban su mal, y por lo tanto Dios actúa mandando un terremoto. Porque así nos dice, la tierra se conmovió y tembló. Entonces no sabemos, porque no nos da explicación la Escritura, si literalmente un terremoto azotó a los enemigos de David, o posiblemente el simbolismo, un problema, algo que vino a traer las vidas, que vino a trastornar, a temblar la vida de estas personas. Lo que sí sabemos es que estos enemigos de David sintieron la mano de juicio de Dios sobre ellos. Y nos sigue diciendo en el versículo 8, humo salió de su nariz y de su boca fuego consumidor. Carbones fueron por él encendidos. Aquí vemos cómo estos enemigos experimentaron la ira de Dios, que era tan ardiente, que dice aquí que salía humo de su nariz y su boca fuego. Los carbones expresan los relámpagos salidos de la densa nube. Puede ser que no literalmente Dios está tirando humo por su nariz y fuego, pero sí pudo haber mandado un fuego, un incendio, algo que vino a trastornar, un problema que vino a trastornar la vida de sus enemigos. Después nos dice el versículo 9, inclinó los cielos y descendió, y había densas tinieblas debajo de sus pies. Es decir, que Dios abrió la bóveda celeste e inclinándose parte de ella como una especie de compuerta, descendió teniendo densas nubes por pedestal. O sea, de una manera, unas tinieblas cubrieron la tierra, unas tinieblas vinieron a perjudicar, a atemorizar la vida de aquellas personas que deseaban el mal del rey David. Y no solamente, ya el versículo 10, cabalgó sobre un querubín y voló sobre las alas del viento.
esto es simbólico, pero nos enseña que todo ello para mostrar su disposición de defender la causa de los suyos, la causa de David, y llevarle rápidamente a la victoria, a la liberación. O sea que Dios actúa, así como viene un caballo de guerra, un jinete, bien armado, volando con destreza, viene a la ayuda de este personaje, de este Hijo de Dios que estaba clamando a él. Por cierto, leía hoy cuando Daniel, otro hombre de Dios, clamaba a Dios, porque tenía angustia por su pueblo, por cuántos años iban a estar castigados, cuándo vendría su liberación. 21 días se la pasó orando y ayunando este hombre de Dios, hasta que dice que llegó ya en el 21 día, llegó el ángel Gabriel para decirle que desde el momento que él dispuso su corazón, o sea, desde el primer día, cuando Daniel se humilla y clama a Dios en medio de su angustia, Dios da la orden para que el ángel Gabriel venga a traer la respuesta a su oración, a que venga a traer la liberación a su angustia. Pero tardó 21 días en llegar el ángel. Un ángel no le afecta el espacio ni el tiempo. Un ángel en menos de un segundo puede aparecer donde él quiera. Pero ¿por qué se detuvo tanto ese ángel? Bueno, la misma Biblia nos da a entender, capítulo 10 de Daniel, que cuando él venía, se le puso enfrente el príncipe de Persia, que es un símbolo de Satanás. O sea que de una manera a otra, Satanás y sus demonios se enfrentaron a Gabriel y no le dieron el paso porque no querían que Daniel saliera de esa angustia, que Dios le diera esa revelación. Entonces, por 21 días, Gabriel se tuvo que detener peleando contra Satanás y contra todos sus demonios en ese momento. Dice Gabriel, si no fue hasta que otro príncipe, el príncipe de Dios llamado Miguel, o sea, el arcángel Miguel, vino y tomó su lugar y se quedó peleando con Satanás mientras él venía a darle el mensaje a su siervo. Eso nos indica que Dios muchas veces desde el momento contesta nuestra oración, pero a veces tolera que Satanás, sus demonios o otras circunstancias detengan esa respuesta. No sabemos por qué. Ahora Dios, nadie puede detener su respuesta. Si Dios quiere que la respuesta a la oración llegue hoy va a llegar, en un instante va a llegar. Pero si quiere que tarde tiempo, Él sabe por qué lo hace. Por eso también David, quién sabe cuánto tiempo tardaría en esperar la actuación de Dios. De la misma manera, mi hermana, muchas veces nosotros tenemos que tener paciencia y seguir clamando, seguir orando y esperar que la respuesta venga conforme primero a la voluntad de Dios, segundo en el tiempo de Dios. Pero sigamos, más adelante vamos a aplicar estos formas, manifestaciones de Dios de terremoto, de fuego, porque hasta el momento hemos visto un terremoto, que Dios manda un terremoto en contra de sus enemigos. Hemos visto que después fuego manda Dios contra los enemigos. Ahora el versículo 11 dice, puso tinieblas por escondedero, por cortina suya alrededor de sí, oscuridad de aguas, nubes de los cielos. Aquí vemos que venía envuelto en tinieblas, o sea que la manifestación de Dios, la respuesta de Dios, y sin embargo, desde esa oscuridad que describe aquí, brilla su luz para salvación para el rey David. Ahora, ¿se da cuenta? Ya miramos que Dios actuó a través de terremotos. Segundo, a través de fuego. Ahora, a través de tinieblas, pero no tinieblas, sino tinieblas provocadas por lluvia, por las nubes llenas de agua. Aquí podemos decir tormentas, podemos decir como hoy en día huracanes, que hoy en día son muy comunes, estamos viendo eso muy común. Entonces, aquí ya llevamos, por así decirlo, 4 cosas. Terremoto, fuego,
tinieblas y ahora huracanes, lluvias torrenciales. Tan fuertes eran las lluvias que oscuridad se oscureció todo el cielo, por así decirlo. Ya el versículo 12 y 14 nos dice: por el resplandor de su presencia, sus nubes pasaron, granizo y carbones ardientes. Tronó en los cielos Jehová, y el Altísimo dio su voz, granizo y carbones de fuego. Envió sus saetas y las dispersó, lanzó relámpagos y los destruyó. Aquí vamos a mirar, no solamente fuertes lluvias torrenciales, huracanes vinieron, sino que después de ello viene otro castigo, otro azote que Dios da a través del granizo. Pero no eran granizos solamente hielo congelado, sino también carbones ardientes. Tronó Jehová, o sea, Dios hizo que el cielo tronase. Y su voz, a través de los truenos emitieron su voz de enojo, de indignación contra los enemigos de David. Y envió sus saetas, o sea, sus flechas, o sea, juicios, castigo, y los dispersó a todos los enemigos. Lanzó relámpagos y los destruyó. O sea, que ningún enemigo de David se escapó. Cualquier problema, cualquier persona, circunstancia que estaban afligiendo a David, Dios de cierta manera los dispersó, los destruyó. Por lo tanto, así es como vemos cómo Dios actúa. Ya el versículo 15: entonces aparecieron los abismos de las aguas y quedaron al descubierto los cimientos del mundo. A tu reprensión, oh Jehová, por el soplo del aliento de tu nariz. Aquí vemos una vez más vientos torrenciales. Entonces, hasta aquí hemos podido mirar los juicios de Dios contra los enemigos de David. Los volvemos a enumerar: terremoto, fuego, tinieblas, lluvias torrenciales y seguidas con relámpagos relámpagos y carbones de fuego, así como también aquí nos dice viento, vientos torrenciales, vientos de destrucción. Entonces, ponga atención a estos 5 juicios de Dios. Vuelvo a enumerarlos: terremotos, fuego, tinieblas, lluvias fuertes con relámpago, y ahora estamos viendo vientos fuertes, vientos que vienen, que salen de la nariz de Dios, que salen del aliento de Dios para castigar. Por lo tanto, ahora aquí vemos esto de una manera. Ahora, quizás nosotros no estamos experimentando las mismas adversidades y angustias del rey David, pero posiblemente sí podemos enumerar aquellas cosas, personas que vienen a hacer de aflicción a nuestra vida. Pero mire, otra cosa que me llama la atención, meditando desde hace 2 semanas sobre este pasaje, llego yo a esta conclusión. Puede ser que no sea acertada mi conclusión, pero suena lógica, suena como quien dice que puede ser aplicable. Mire, vamos a no irnos a muy lejos. Nuestro país donde vivimos, Estados Unidos, así como nuestros países de nacimiento, hemos visto que ha sido azotado por diferentes fuentes naturales, fuentes de desastres naturales, mejor dicho. Hemos visto que hoy en día en este país y en otros países ha habido terremotos, ha habido incendios, ha habido muchas aguas, los huracanes, ha habido viento fuerte, ha habido muchas cosas que han castigado este mundo. Por eso, viniendo nosotros aquí en Estados Unidos, como usted sabrá, o si no sabe, hoy va a saberlo, Estados Unidos se está alejando de Dios cada día más y más. Estados Unidos, que fue fundado, sus principios, sus leyes, a la palabra de Dios, se están alejando de ella, permitiendo que pecados tomen el control de la nación, haciendo lo que la Biblia dice, como dice Isaías, que a las tinieblas llaman luz,
a la luz tinieblas, a lo bueno malo, a lo malo bueno. Entonces podemos ver a lo amargo dulce. Entonces esa es una situación que estamos viviendo aquí y en todo el mundo. La gente se está alejando de Dios cada día más y más. Estados Unidos va de bajada por su pecado persistente, por este gobierno que apoya el asesinato, que apoya la abominación de hombre con hombre, mujer con mujer, que apoya otros pecados que se están saliendo totalmente de alcance, de arrepentimiento. Si nos vemos cada día más y más en esta nación, el gobierno, los medios de comunicación, aún caricaturas, películas, nos están queriendo presentar que aceptemos estas clases de pecado, que aceptemos el aborto, que aceptemos la mentira, que aceptemos el homosexualismo, que aceptemos todos los pecados que en la Biblia son condenados. Por lo tanto, ¿qué sucede? Que esto está causando y puede causar más adelante juicio de Dios para esta nación. No soy profeta ni hijo de profeta, como dijo un mismo profeta, pero yo me pongo a pensar, estos incendios en California, estos terremotos en Haití o en otros lugares, estos huracanes que están azotando Estados Unidos, o estos vientos torrenciales, destructores, todo esto, estos desastres naturales que están sucediendo, pregunto, ¿no será juicio de Dios? Entiendo que no todo el tiempo son juicio de Dios. A veces es cuestión de la naturaleza. El calentamiento global puede provocar estos desastres naturales. Pero también cabe pensar, y puede ser que Dios también usa estos asuntos naturales, estos desastres naturales, para castigar al ser humano, para azotar a la nación de Estados Unidos. Acuérdese que esta nación más que nunca se ha vuelto en contra de Israel. Aparte de que se está volviendo en contra de la palabra de Dios, de los mandamientos de Dios, del evangelio de nuestro Señor Jesucristo, aparte se está considerando enemiga de Israel. Y la Biblia nos dice que la nación que bendijere a Israel, que apoyara a Israel, que ayudara a Israel, será bendecida. Pero la nación que se ponga en contra de Israel, que la maldijese, será maldita. Por lo tanto, esto y principalmente las blasfemias, las abominaciones, los pecados que esta nación, este gobierno está promoviendo, no cabe duda, en mi opinión, que Dios está castigando a esta nación. Y no es todo. Yo creo que vienen más juicios de Dios contra esta nación. Si esta nación no se arrepiente, si esta nación no vuelve a Dios, viene destrucción, viene ruina. ¿Cuánto tiempo? Solo Dios lo sabe. Por lo tanto, América, Estados Unidos, todo lo que es México, también como parte de Norteamérica y nuestros países, otros países, tienen que volverse a Dios, si no, juicio viene. Y podemos verlo, terremotos, podemos verlo, incendios, podemos verlo, huracanes, vientos y tantas otras cosas que pueden suceder. En la Biblia los juicios terribles de Dios, como ya lo he mencionado, eran 4. Dios en la Biblia usaba, para castigar a Israel o a las otras naciones, usaba lo que se llama sus 4 juicios terribles. La espada, o sea la guerra, cómo se matan, cómo naciones están envueltas tanto en el pecado, en el asesinato, la espada, el hambre, también las pestes. Este virus es una peste y es una de muchas que vendrán. En el pasado ya han sucedido y dice la Biblia que Dios las ha mandado, no todas, pero a veces los permite Dios. Permite que el ser humano, la maldad del ser humano las creen o las hagan para que de esa manera se pueda ser azotada a este mundo. Y la otra viene siendo las fieras. Pues hoy no tenemos tanto problema con las fieras.
Pero también podemos decir que los terremotos, los incendios, los huracanes y otros desastres naturales pueden ser también, no todo el tiempo, algunas de las veces, pueden ser también juicios terribles de Dios para esta nación y para el mundo entero. Por eso, mi hermano, mi hermana, tenemos nosotros que estar preparados. Tenemos que orar por esta nación. Tenemos que orar para que esta nación vuelva a Dios. Porque todos los enemigos de Dios, todos los enemigos de los hijos de Dios, todos los enemigos del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo van a pagar las consecuencias. Dios va a castigarlos. De la misma manera que Dios se indignó contra Sodoma y Gomorra y ciudades vecinas y los destruyó, así puede Dios actuar en contra de esta nación o otras naciones que ya su pecado está llegando hasta el cielo y ya Dios no lo soporta. Por eso, mi hermano, tenemos que orar por misericordia y para que esta nación vuelva a su Creador, vuelva a reconocer al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien Él ha enviado. Por lo tanto, es nuestra responsabilidad, es nuestra parte orar y tratar de ser esa luz en medio de estas tinieblas, glorificando a Dios a través de nuestras palabras y a través de nuestras obras. Y ya el versículo 16-17, envió desde lo alto, me tomó, me sacó de muchas aguas, envió desde lo alto, me tomó, me sacó de las muchas aguas, me libró de mi poderoso enemigo y de los que me aborrecían, pues eran más fuertes que yo. Me asaltaron en el día de mi quebranto, mas Jehová fue mi apoyo. Así como David tenía enemigos más poderosos que él, más fuertes que él era más débil, él no podía contra ellos. Pero en ese momento, cuando él clama a Dios, y en esa angustia, Dios lo escucha, Dios interviene, Dios se indigna, Dios actúa y vino a ayudarle para darle liberación, para darle la victoria. De la misma manera, mi hermano, mi hermana, yo no sé en qué aguas profundas te estés ahogando. Yo no sé la angustia que tú estés pasando o estarás pasando en un futuro. Yo no sé cuántos enemigos tendremos, pero sabemos que hay enemigos que quieren arrebatarnos, robarnos esa salvación tan grande que nuestro Señor Jesucristo nos ha dado. Vamos a tener lucha, vamos a tener aflicción en este mundo, pero Jesús nos dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. No importa cuáles son esas aguas donde usted y yo nos estemos hundiendo, sigamos clamando a Dios y Dios en su tiempo oportuno vendrá a darnos liberación, vendrá a salvarnos como ya lo ha hecho muchas veces. Por eso damos gloria a Dios por su liberación, por esas victorias que en Cristo Jesús nos lleva cada día en triunfo y en triunfo, porque nos dice Romanos 8:31, ¿por qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y Juan nos dice, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Por lo tanto, no importa la persecución de espada, el hambre, la enfermedad, la pérdida de un ser querido, cualquier angustia, cualquier fuente de angustia, cualquier circunstancia negativa. Si nosotros estamos en Cristo, nadie nos podrá separar de su amor. Y Dios a su tiempo vendrá a obrar a nuestro favor y nos dará salvación y nos dará victoria, así como el rey David experimentó esa ayuda de Dios. Usted y yo también podemos esperar y tener confianza, nuestra fe en Él, que Él va a manifestarse y nos va a sacar adelante, nos va a dar la victoria y podemos seguir alabando y glorificando a Dios en cualquier circunstancia. Amén. Y ya el versículo 19 termina, me sacó al lugar espacioso, me libró porque se agradó de mí. Aquí está la clave. ¿Por qué Dios hizo todo eso a favor de David? ¿Por qué Dios envió terremotos? ¿Por qué Dios mandó fuego?
¿Por qué Dios mandó tiniebla? ¿Por qué Dios fuertes tormentas, fuertes vientos, juicios contra sus enemigos? ¿Por qué? Bueno, dijimos, porque clamó a Dios. Sí, clamó a Dios. Pero lo más importante es esto. Porque se agradó de mí. Ahí está la clave. Si queremos ver la obra de Dios en nuestras vidas, la victoria de Dios en nuestras vidas, que Dios se glorifique en nuestra vida, tenemos que ser personas que le agrademos. Ahí está. No solamente es orar. Mucha gente ora, mucha gente clama en su angustia, en su problema, en su tribulación. Y muchas veces, ¿por qué no hay respuesta? Porque no somos de agrado a Dios. Aquí es donde está la clave. David, el hombre conforme al corazón de Dios, nos muestra que el primer requisito para poder nosotros recibir la respuesta a nuestras oraciones, la liberación, es que tenemos que agradarle a Él. Y después de agradarle, hay que orar. Porque si yo le agrado, cuando yo oro, Dios va a obrar. Pero si yo no agrado a Dios, entonces Él no va a obrar todo el tiempo. A veces quizás por su misericordia o porque alguien que está agradando a Dios está orando por usted o está orando por mí. Entonces Dios contesta, entonces Dios obra. Pero pues, porque es la oración de aquel que agrada a Dios. Ahora, ¿quién es el que agrada a Dios? El que agrada a Dios es aquel que trata y que vive conforme a su voluntad, que trata de hacer la voluntad de Dios y vivir una vida en obediencia a Él. O sea, una persona que anda en el Espíritu y no en la carne. Por lo tanto, si usted es un cristiano que no ora, no lee la Biblia, no se congrega, no alaba al Señor, déjeme decirle, muy difícil usted Dios le va a contestar sus oraciones. Dios puede contestársela. ¿Por qué? Porque hay alguien que sí está agradando a Dios. Y porque Él se está agradando a Dios, por amor al que está agradando a Dios, Dios le contesta la oración a usted. Porque Él está orando por usted. Pero si usted y yo no oramos, no leemos la Biblia, no estamos consagrados, no nos congregamos cuando podemos, no estamos haciendo frutos que glorifiquen a Dios, entonces no es por nosotros que nuestras oraciones, o sea, nosotros no somos dignos de esas oraciones contestadas. ¿Por qué? Porque tenemos que agradarle. Y como vuelvo a repetir, a veces Dios contesta a las oraciones, suple sus necesidades, obra a nuestro favor, porque hay alguien que está agradando a Dios y que está orando por nosotros. Pero si no hay nadie que agrade a Dios y que está orando por usted y por mí, y si nosotros no somos hombres y mujeres que estamos orando, leyendo la Biblia consagrado, la respuesta a nuestra oración no vendrán nunca. Así es como yo entiendo lo que la palabra de Dios dice. Por eso David dice, me libró, me sacó al lugar espacioso y me libró. ¿Por qué? Porque se agradó de mí. Ahí está la clave. Tenemos que ser hombres y mujeres que seamos del agrado de Dios, para que de esa manera podamos ver que Dios obre a nuestro favor. Por eso, mi hermano, mi hermana, es importante orar. Es importante leer la Biblia todos los días. Es importante congregarse cuando se puede. Es importante alabar y adorar al Señor. Es importante de glorificar a Dios a través de lo que hagamos y hacemos. De palabra, pensamiento, hecho. Es importante agradar a Dios. Darle gloria por todo lo que hagamos. Y de esa manera podemos tener la garantía que si yo agrado a Dios, Dios va a obrar a mi favor siempre y cuando sea su voluntad y en el tiempo de Él y no en el tiempo mío. Por eso David podía ver cómo Dios se manifestaba a favor de él, porque se agradó de él. Si esta nación no agrada a Dios, viene juicio. Si usted y yo no agradamos a Dios, viene juicio también. O no habrá respuesta a nuestras oraciones. Pero aquellos que agradan a Dios,
Dios les contesta. Pero vuelvo a recalcar, siempre y cuando sea la voluntad de Dios. Amén. Por eso, mi hermano, demos gloria a Dios, acción de gracias a Dios por sus victorias en Cristo Jesús. Amén. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, en este momento te damos gracias por todas tus bendiciones, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Perdónanos, Señor, si no hemos sido personas que te agradamos como el rey David lo hacía. Y en este momento, Señor, ayúdanos a poder cada día, Espíritu Santo, agradarte y de esa manera ser un perfume agradable delante de ti y obedecerte y hacer tu voluntad, para que de esa manera mis oraciones no sean estorbadas y yo pueda presentarme con libertad delante de tu presencia, Señor, con agrado, y de esa manera tú, conforme a tu voluntad, obres a nuestro favor. Perdona toda falta, todo pecado, tanto mía como de mis hermanos, de mis hermanas. Y que podamos, Señor, cada día ser mejores y levantarnos y poder agradarte más para tu gloria y para tu honra. De la misma manera también oro, Señor, intercedemos por las peticiones, por las personas, Señor, que están pasando por momentos difíciles. Oramos, Señor, por aquellos que han perdido un ser querido, que en este momento tú les confortes, a mi suegro, a toda su familia. En este momento, Señor, les confortes en esa pérdida de este ser amado. Así como también todos aquellos hijos tuyos, familiares, personas que alguien que esté sufriendo, ten misericordia y que puedan experimentar el consuelo, la paz que solamente tú puedes dar. Oramos también por aquellos que están enfermos, Señor, aquellos que están batallando, aquellos que no les han dado mucha esperanza, que les han dado tiempo. Oramos por ellos para que tú, Señor, tengas misericordia y obres a su favor. Oramos también, Señor, por este matrimonio, Lorenzo Domínguez y Cindy, para que tú, Señor, obres en su vida, para que tú traigas salvación a su vida, restauración en su hogar. Domínguez, Señor, esta pareja, está Lorenzo y Cindy Domínguez. Obra, Señor, salvación y restauración de su hogar, de su familia. Así como todos aquellos que están, Señor, sufriendo en su familia, en su matrimonio, con los hijos, con su cónyuge. Señor, ten misericordia y que ellos puedan encontrar la solución, la restauración, porque solamente tú lo puedes hacer. Oro, Señor, por todos aquellos siervos tuyos que están pasando por momentos difíciles. Oro, Señor, por unos pastores jóvenes que están luchando y que han tenido problemas y están, Señor, el enemigo quiere destruir su matrimonio, así como también su ministerio. Pero gracias a ti, Señor, tú estás obrando maravillas y seguimos orando para que en estos siervos tuyos tú restaures y tú los unas y los uses para seguir, Señor, edificando y ganando almas para tu reino. Así como todo siervo tuyo esté pasando por problemas, circunstancias, Señor, en su matrimonio, en su congregación, en su ministerio, Señor, oramos por ellos. Oramos, Señor, por cada hijo tuyo, presente como ausente en este momento. Oramos, Señor, para que, Señor, toda necesidad, todo problema, toda circunstancia negativa, la ponemos en tus manos para que tú te glorifiques de una manera especial. Y sobre todo oro, Señor, por la salvación de las almas perdidas y los que ya somos salvos, para que podamos andar como es digno de ti, agradándote en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en tu conocimiento. Gracias, Padre, por tu palabra, y al único Dios verdadero, Padre, Hijo y Espíritu Santo, sea la gloria, sea la honra, la alabanza y la adoración por los siglos de los siglos. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos y mis hermanas, de parte de mi esposa y mi persona. Buenas noches y adelante en Cristo Jesús. Amén.